Bueno, buenos días de vuelta. Gracias, Guadalupe, por la invitación. En esta ocasión, digamos, hablándolo previamente, me había pedido que hable un poco de generalidades del paciente candidato a cierre de orejuela, digamos, y eh, algunas cuestiones técnicas. No lo voy a aburrir mucho con catéteres y demás. Lo interesante del caso que mostraron los doctores Lamertín y Godes fue que se tuvo una decisión consensuada transdisciplinaria donde también se involucró al paciente y a la familia. La hija era neurocirujana, así que participó también de la toma de decisiones, y la auditora médica participó también de la reunión, lo que fue realmente muy enriquecedor para todos. El caso, digamos, la selección del cierre de orejuela fue por fracaso terapéutico. El paciente tuvo eventos embólicos sistémicos a pesar de distintos esquemas anticoagulantes, acenocumarol primero, dabigatran después, a pesar de que tomaba todo en regla, y esa fue la indicación, ¿sí? Y bueno, básicamente, como para ya entrarnos en detalle, hay dos escenarios donde uno puede pensar en el cierre de orejuela. Uno, digamos, que es el que en general uno más conoce, que es cuando los anticoagulantes directamente están descartados, están contraindicados. Pero otro escenario que por ahí tiene un poco más de peso en la evidencia científica es justamente pensarlos como una alternativa al tratamiento anticoagulante. Esto, digamos, esta opción tiene un poco más de evidencia, como yo les decía, y su fundamento surge a partir de que más del 90% de los trombos que se originan y que producen un ACV en contexto de FA se originan justamente en la orejuela. Entonces uno, digamos, produciendo el cierre, estaría disminuyendo notablemente este riesgo. Y después también por las mismas debilidades que tiene la anticoagulación, que uno es la adherencia, son tratamientos que tienen que ser tomados de por vida, ¿sí? Y por otro lado el sangrado, como explicó muy bien el doctor Fedel en la presentación de recién. Y fíjense lo que es en la vida real. Estos son registros del Reino Unido. Más de 40.000 pacientes a 6 años, la tasa de discontinuación de tratamiento era de más del 60%, que es altísima. Y si uno se pone por ahí más fino, en poblaciones ultra seleccionadas de los estudios pivotales de los anticoagulantes directos, vemos que la tasa de discontinuación es mayor al 20% y que aumenta más del 30% cuando los vamos un poco en el tiempo, ¿sí? Acá tenemos a casi 3 años, más del 30% en el estudio de Doxaban. E incluso de vuelta, en esta población hiperseleccionada con bajo riesgo de sangrado, seguimos teniendo un evento de sangrado anual del 3%, ¿sí? Del 2 al 3% dependiendo de la droga. Ese fue el fundamento por el cual se diseñó esta técnica. Los estudios pivotales iniciales compararon un dispositivo que ya está fuera del mercado contra warfarina. Eran pacientes añosos con alto riesgo embólico. No me voy a detener mucho en la metodología, simplemente para contar que estos estudios, cuando se los unió en un metaanálisis, se encontró que el cierre de orejuela estaba relacionado con una disminución significativa, sobre todo del ACV invalidante o fatal, y específicamente del ACV hemorrágico, una disminución del 80% del ACV hemorrágico, y también, digamos, una disminución significativa del sangrado mayor no relacionado al procedimiento. Se encontró, más bien hay que tomarlo con pinzas, una disminución de la mortalidad de cualquier causa, pero no era el objetivo de estos estudios, entonces eso también hay que tomarlo con cuidado. Este beneficio parecería estar más relacionado sobre todo en aquellos pacientes que tienen más riesgo de sangrado, un Hasbled de por lo menos 3. Así que ahí ya nos vamos orientando. Y como contaba José, estos estudios en general estaban comparados con un raticida, que es la warfarina, pero también tenemos evidencia contra los nuevos anticoagulantes, bueno, ya no tan nuevos anticoagulantes directos, donde en este caso pacientes con fibrilación auricular no valvular de alto riesgo, que tenían ya historia de sangrado o cardioembolia bajo tratamiento anticoagulante o un alto riesgo isquémico de sangrado, donde se comparó el cierre de orejuela con principalmente apixaban. El cierre de orejuela fue no inferior en cuanto a un combinado de eventos embólicos, muerte cardiovascular, sangrado, complicaciones, aunque vemos que a los 4 años las curvas empiezan digamos, continúan divergiéndose, y sobre todo se vio una disminución significativa del sangrado espontáneo, no relacionado al procedimiento. Así que esa es un poco, digamos, la evidencia que hoy disponemos para pensar en cierre de orejuela en pacientes que son candidatos a anticoagulación oral, pero que tienen algún factor de riesgo para sangrado o alguna situación especial. Del escenario que más conocemos todos, obviamente no tenemos ningún estudio randomizado, no podemos compararlo con nada, el paciente que está contraindicado no le podemos dar anticoagulación, así que tenemos datos de registros, en registros grandes de más de 1000 pacientes, donde se vio una disminución de la incidencia de evento isquémico de más del 80% en comparación con lo esperado para el CHAS-VASc de cada paciente, y una disminución de más del 45% del sangrado a lo esperado si hubieran estado tomando antivitamina K. ¿Sí? Hay un montón de registros y demás, no los quiero aburrir, simplemente ver en este gráfico cómo los distintos estudios donde se comparó, donde se utilizó el cierre del dispositivo, muestran similar eficacia o incluso a veces superior eficacia a aquellos pacientes tratados con warfarina,
¿sí? Dependiendo el riesgo basal isquémico, ¿sí? Y sobre todo, por ahí lo que es más importante es tratar de perderle el miedo al procedimiento. Es verdad que los primeros registros tenían una tasa inaceptable de eventos, de complicaciones, cercanas al 10%, y hoy por hoy, en el último registro de un nuevo dispositivo, que es el Watchman Flex, la tasa de complicaciones es lo que necesitamos, es baja, es menor al 1%, y en general, digamos, complicaciones leves, no hay ya evidencia en este estudio de taponamiento cardíaco, que es uno de los máximos miedos que uno tiene al manipular la orejuela. Si nos ponemos a ver específicamente el procedimiento es sencillo, se hace guiado por anestesia general, pero no por el procedimiento, sino porque necesitamos 100% dependencia de ecocardiografía, sobre todo ecocardiograma transesofágico, para asegurarnos una correcta punción transeptal. Nosotros lo que hacemos es ingresar por una vena, la vena femoral, ¿sí? Llegamos hacia la orejuela del lado derecho y abordamos el septum interauricular guiado con la ecografía transesofágica. Se hace una punción y ahí ya nos quedamos en la aurícula izquierda orientados hacia la orejuela. Hoy contamos con distintos dispositivos que permiten adaptarse a las diferentes morfologías que sabemos que tiene la orejuela, y básicamente lo que uno hace es implantar el dispositivo en el ostium. Hay distintos dispositivos, lo importante es que todos estos dispositivos son reposicionales y recapturables, hasta que uno esté satisfecho con la posición, que eso nos ha permitido también aumentar notablemente la tasa de eficacia y disminuir las complicaciones. Resumiendo un poco y para no ser tan extenso, creo que desde ya que el paciente con contraindicación a la anticoagulación oral es un candidato a ser evaluado para cierre de orejuela, pero después también tenemos que pensar en aquellos pacientes que tienen un elevado riesgo de sangrado, ya sea por un Hasbled de 3 o más. Recordemos igualmente que esto también es muy importante, el riesgo de sangrado es variable, hay un montón de condiciones que nosotros podemos modificar para disminuir ese riesgo de sangrado en los pacientes, ¿sí? Y también hay condiciones de riesgo que por ahí están fuera de los SCORE, como por ejemplo algún tumor, alguna trombocitopenia que uno también puede evaluar. La necesidad de prolongada o reiterada triple terapia, que aumenta el riesgo de sangrado, puede ser considerado también, o aquellos pacientes con falla renal. Obviamente que en aquellos escenarios donde hay eventos embólicos a pesar de anticoagulación es otro escenario posible, y desde ya que el paciente que es candidato a anticoagulación oral debe recibir anticoagulación oral. Ese no es el escenario donde vamos a pensar en un tipo de terapia como cierre de orejuela. Para finalizar brevemente, en nuestra casuística del año pasado, fueron 6 cierres los que hicimos en el 2022. Principalmente fueron candidatos por no ser elegibles para anticoagulación prolongada. Esto es porque contaban con alguna condición clínica que predisponía al sangrado o porque ya habían tenido algún sangrado mayor previo. Como el paciente que mostraron previamente, 2 de estos 6 pacientes fueron por falla de anticoagulación, por evento tromboembólico a pesar de anticoagulación, y uno de ellos tenía también un trombo en la orejuela. Esto también habla de la importancia del manejo multidisciplinario. La mitad de estos pacientes fueron referidos por neurología, después también por hematología y cardiología. Muchas veces se combinaban porque venían derivaciones de distintos servicios que lo están evaluando en forma conjunta. Utilizamos los distintos dispositivos que hoy están en el mercado, con 100% de tasa de éxito y sin complicaciones en el procedimiento, y con una mediana de seguimiento de 140 días. No hemos tenido eventos ni isquémicos ni trombosis relacionada al dispositivo, y solamente hubo 2 sangrados menores en contexto de doble esquema antiagregante que no requerían transfusiones ni nada por el estilo. Así que, como conclusiones, como mensajes para llevar a la casa, el cierre de orejuela es no inferior a anticoagulación, incluso anticoagulantes directos. Creo que hay que considerar al cierre de orejuela como opción no solamente frente a la contraindicación de anticoagulación. Hay escenarios especiales, hay pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, hay pacientes que tienen fracaso terapéutico a la anticoagulación, y obviamente que hay casos especiales. Y justamente frente a estos escenarios me parece que es fundamental identificar el paciente candidato discutiéndolo en forma transdisciplinaria. Muchas gracias.